Estamos en el día viernes ya 4 de septiembre de 2020. Como les adelantábamos, esta mañana vamos a conversar sobre temas de salud en el espacio de la entrevista. Desde marzo, El Salvador le está haciendo frente a la pandemia de la COVID-19. Ha pasado el tiempo, la situación, los casos en las últimas semanas han comenzado a disminuir, pero ante la activación económica, las autoridades e incluso el mismo presidente de la República ha dicho que se teme que esto pueda traer un repunte de casos. Es por eso que este día hemos invitado al doctor Francisco Alaví para que nos hable sobre esta situación y también sobre situaciones que han ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa, otros aspectos que todavía están pendientes en ese órgano de Estado. Lo vamos a abordar hoy en este espacio de la entrevista, pero pongamos algunos elementos en contexto. El lunes 24 de agosto se abrió la economía en el país. Las autoridades prevén un repunte de casos para los próximos días, basados en experiencias que han tenido países en Europa como Italia y España. Estas afirmaciones han sido objeto de críticas por parte de los sectores opuestos al gobierno, quienes afirman que existe una manipulación de cifras. Sin embargo, el ministro de Salud, Francisco Alaví, señala que las cifras no se pueden manipular porque llevan un proceso. Las cifras llevan una recolección que va con base en resultados de laboratorio y los resultados de laboratorio no los maneja el ministerio, aclaró. Sin embargo, para las autoridades lo primordial es la salud de los salvadoreños, por lo que hasta el momento no se descarta que ante un incremento de casos, la situación se torne difícil y deban tomar decisiones al respecto. Esta mañana conversaremos sobre estos y otros temas con el ministro de Salud, Francisco Alaví. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, de inmediato saludamos al doctor Alaví. Doctor, pues un gusto recibirlo nuevamente en este espacio para poder hablar de un tema que sigue siendo de muchísima actualidad y de muchísima preocupación, la pandemia de la COVID-19. Gracias por visitarnos. Buenos días. Buenos días, un placer poder estar con ustedes y sobre todo continuar explicando a la población salvadoreña cómo se va desarrollando la pandemia en nuestro territorio y cuáles son los resultados que estamos obteniendo de todas esas estrategias y sobre todo el compromiso de la población en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Doctor, ayer la Asamblea Legislativa aprobaba una normativa denominada Ley Especial Transitoria para la creación de un fondo monetario para la compensación económica para familiares de personal de salud pública que falleció debido a la COVID-19. ¿Cómo interpretan esto que han creado los diputados en las últimas horas? Ellos incluso decían que esto va a ser retroactivo y le pedían al Ejecutivo incluso que no lo vetara porque decían de que era un beneficio para los parientes de las personas que han muerto, del personal de primera línea que ha muerto en la lucha contra la enfermedad. Sí, definitivamente a nosotros nos parece positivo el hecho de que se trate de apoyar, ¿verdad? Y hago mucho énfasis en se trate de apoyar al personal de primera línea y a las familias del personal de primera línea que ha fallecido, precisamente porque todas estas acciones van a dar un beneficio a esa población, pero hay que tener claro algo, no solo se trata de venir y querer hacerlo y después no aprobar o no asignar los fondos con los cuales se puede implementar todas estas estrategias, porque hasta el momento todavía tenemos pendientes la aprobación, los 30 millones del Hospital El Salvador, con lo cual la mitad son para salarios del Hospital El Salvador. Entonces, si estas estrategias que están planteando ellos vienen de una manera comprometida con el personal de primera línea, que también autoricen, ¿verdad?, estos financiamientos para que posteriormente se pueda cumplir lo que se está proponiendo y no se busque poner en un aprieto al Ejecutivo para después hacer aparentar que de alguna manera el Ejecutivo no quiere cumplir este tipo de apoyos que vienen directamente relacionados al personal. Ellos decían que este es un salvavidas para todos los parientes de las personas que se han visto afectadas por la pandemia, decían, para las viudas, para los hijos, pero definitivamente que es un punto importante el que usted está señalando, el tema del financiamiento, cómo se va a pagar esta compensación, porque establece pagos hasta de $30,000. Es correcto, el objetivo, el fin es positivo, apoyar a las familias del personal de primera línea que se ha visto afectados, pero no solo es hacer un anuncio y dejar en un aprieto al Ejecutivo que después, o al Ministerio de Salud en el cual después no tenemos financiamiento para poder cumplir esta decisión de apoyar al personal de primera línea. Debe ser congruente la decisión que se toma con el interés real de querer ayudar al personal de primera línea. En ese sentido, todo lo que venga en apoyo al personal de primera línea, una decisión
acertada y sobre todo más cuando este personal precisamente ha sido el que ha logrado sacar adelante al país en la pandemia. Esto ha sido clave en conjunto con todas las acciones e intervenciones que la población salvadoreña ha realizado y ha cumplido con los protocolos. ¿Cómo toman ustedes cuando le dicen los diputados de oposición, por favor no lo vayan a vetar? Eso era parte de lo que estaban diciendo ayer. No, pues definitivamente cuando se decide analizar una estrategia, cuando se decide analizar una propuesta, esto debe cumplir todas las aristas. Entonces, si definitivamente una parte de esta propuesta va incompleta, uno no puede de alguna manera dar un visto bueno a algo que está mal estructurado y menos cuando tiene un fin el cual no es beneficiar por completo a la población. En ese sentido debemos de ser prudentes y repito, todo esto se analiza, ¿verdad? El Ministerio de Salud es el más comprometido con desempeñar o realizar cualquier estrategia que venga a favor de la población y a favor, por supuesto, del personal de primera línea. Ahora, como repito, esto no solo debe de ser un anuncio, pero a la hora de asignar los presupuestos, a la hora de poder procesar o cumplir, esto no se puede porque precisamente no existe un financiamiento con el cual se pueda cumplir esos 30.000. Estamos hablando de una cantidad bien alta y retroactiva. Definitivamente el interés del ministerio siempre va a ser velar por la salud de los salvadoreños y sobre todo por el personal de primera línea. Y todo lo que sea positivo para apoyarlos, con gusto lo vamos a hacer. Pero también debemos comprender que debe ser una estrategia que realmente sea visualizada para poderse cumplir y no solo sea utilizada con otros fines. Doctor, se aprobó también el tema de los seguros. ¿Ya ha habido algún desembolso de pago de esos seguros que se aprobaron también en la Asamblea Legislativa y que hubo cierta discusión con el Ejecutivo? Sí, eso se anunció hace ya bastantes semanas atrás. Definitivamente ya se ha hecho uso de estas pólizas de seguro, ¿verdad? En su momento lo anunciamos, hemos venido comentándolo. El sistema de salud pues se le está dando todo lo necesario al personal para poder ir saliendo adelante en esta pandemia. Uno de esos beneficios fue el seguro de vida para las familias de aquellos sanitarios que se han visto afectados por esta enfermedad que está generando tantas complicaciones, y eso se sigue realizando tal cual se anunció. Doctor, ayer también la Asamblea Legislativa emitió una disposición para que se hicieran pruebas, decían, a todo el personal del ministerio. Obviamente sabemos que es el personal de primera línea, sabemos que es el personal que está en contacto con los pacientes, el que está atendiendo directamente a las personas afectadas, y decían ellos que se debe hacer las pruebas y garantizarles la atención necesaria. ¿Cómo toman esto, considerando de que si es el personal de primera línea, por ende es el personal que tiene que estar, digamos, siendo sometido a pruebas constantemente? Sí, definitivamente la parte del personal de primera línea en el contexto de las pruebas de laboratorio específicamente para diagnosticar coronavirus se ha venido realizando. Nosotros sabemos que tenemos una cantidad limitada de pruebas, una cantidad que es bastante alta en la región, pero que aún así sigue siendo limitada, y la mayoría de la cantidad de esta disponibilidad de pruebas se realiza en el personal de primera línea. Ahora, nosotros debemos comprender que tenemos en el personal de primera línea cerca de 90.000 recursos, porque esto no solo se trata del personal que ha estado directamente en las áreas hospitalarias, sino de los que siguen realizando sus funciones en el exterior, en las zonas rurales, en las unidades de salud, en las visitas domiciliares. Entonces, si nosotros completamos o hacemos uso del 100% de las pruebas, prácticamente podríamos realizarlas en todo el personal de primera línea y aún así no cubrir la cantidad total del personal de primera línea. Es por eso que se ha decidido estratificar. La mayor cantidad de pruebas continúa realizándose al personal de primera línea, y también hemos asignado áreas específicas en ciertos hospitales en los cuales se da esa atención directa al personal de primera línea. Ahora, debemos comprender algo. Nosotros no tenemos que hacer diferencias entre una u otra población. Hoy en El Salvador todos tenemos un riesgo de adquirir la enfermedad. Por supuesto, el riesgo que tiene el personal de primera línea es mayor, y por eso estamos dando todo lo necesario para apoyar a ese personal. Ha sido la clave. Podemos verificar los resultados. El Salvador está con unas cifras muy buenas con relación al resto de países de la región, y sobre todo con relación a días anteriores en nuestro territorio. Entonces, los resultados positivos que se están obteniendo son específicamente a raíz de todas las estrategias que se han decidido implementar con el transcurso del tiempo, y debemos continuar enfocados en salir adelante y no en buscar cómo
de alguna manera encontrar una dificultad o encontrar un error en todo el tipo de estrategias que se ha venido realizando. Le pedimos a todos los grupos que nos sumemos, pero nos sumemos en pro de salir de esta pandemia y no buscar complementar ciertas otras situaciones que al final ponen en cierta dificultad al Ministerio de Salud y a su desarrollo. Doctor, ¿cómo ha funcionado el tema de los tamizajes que se han hecho en poblaciones populosas? Hemos visto que se ha ido visitando lugar por lugar. Esto fue un cambio en la estrategia que venía haciendo el Ministerio de Salud y ustedes como Gabinete Ampliado de Salud para, digamos, hacer una mayor cobertura en la búsqueda de casos positivos. ¿Cómo les ha funcionado y esto, digamos, qué tan sostenible es en el tiempo? Sí, definitivamente ahorita la parte más importante es redirigir todos nuestros esfuerzos y este tamizaje a las zonas donde haya mayor susceptibilidad. Hemos visto cómo en las zonas populosas en algún momento, como tú lo comentas, son zonas densamente pobladas. Sí. Las zonas densamente pobladas son lo que en la estadística, como hemos podido verificar, y aquí tenemos la gráfica, San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, Aguachapán y sus subsecuentes municipios más densamente poblados, esas zonas eran las de mayor susceptibilidad. Con el incremento de los casos confirmados, esas fueron las más afectadas. Pero también podemos ver municipios como el Paisnal, Jicalapa, que son municipios que tienen 2, 3, 4 casos reportados. Esos son hoy en día los lugares en los que mayor susceptibilidad hay. Entonces, hacia esos lugares debemos enfocar la búsqueda del tamizaje porque pueden ser hoy, con la interconectividad aperturada que es el acceso al transporte público, pueden ser los sitios o los municipios que se pueden ver más afectados. Es por eso que hacemos el enfoque no solo en las áreas más densamente pobladas, sino que también en el área rural en dos aspectos. El primero de ellos, en las zonas densamente pobladas, en el cumplimiento del protocolo, porque a pesar que la susceptibilidad del paciente ha disminuido, el área más densamente poblada generalmente es más abierta económicamente. Entonces, las personas que están en el área rural, que sí son altamente susceptibles, se redirigen hacia la área más densamente poblada. Entonces, nosotros debemos verificar en esa área el cumplimiento del protocolo. Y en las áreas rurales, donde hay mayor susceptibilidad, debemos estar continuamente promocionando la salud, identificando casos con las pruebas de tamizaje, y ese es el enfoque que se está realizando para poder identificar oportunamente incrementos de los casos esporádicos en las diferentes regiones rurales. Doctor, pero ¿qué tanta es la disponibilidad de pruebas que tiene El Salvador? Porque en determinado momento se dijo que las pruebas pues obviamente escasean y que hay una alta demanda a nivel global de pruebas para detectar casos de COVID-19. En el caso nuestro, en la región centroamericana, ¿cuál es la disponibilidad de pruebas que se tiene? Porque definitivamente pues hay mucha gente, y lo hemos visto cuando ustedes han convocado en lugares populosos como la Plaza Salvador del Mundo, como lugares como Soyapango, donde la gente se aboca buscando hacerse la prueba porque obviamente tienen alguna duda respecto a su condición de salud o respecto a la exposición que pudieran haber tenido al virus. Pero la interrogante es, ¿qué tantas pruebas hay disponibles para poder hacerlas? Sí, en esa pregunta es bien interesante y te voy a explicar esta parte. Las pruebas como tal tienen dos factores. Uno es la parte del insumo que se necesita, o la parte del reactivo y todo lo necesario para poderlo. Sí. Y otro, el procesamiento de la prueba, que por sí es un procesamiento bastante complejo y bastante largo, lo cual en tiempo nos dificulta poder incrementar una cantidad de pruebas. Ahora, en el contexto de los reactivos y de los insumos, así como todos los insumos en la pandemia, hay diferentes insumos específicos que se han visto de alguna manera agotados y la disponibilidad regional se ha agotado. Pero en esto quiero ser bastante claro, el país ha tenido quizás la mayor cantidad de reactivo disponible para poder realizar pruebas y debemos comprender que para poder realizar una tan sola prueba tenemos fases que va desde la recolección, desde la extracción, la amplificación y posteriormente la lectura en la máquina del termociclador. Entonces, en estas específicamente fases, los reactivos son diferentes y los insumos son diferentes. Hemos visto cómo la OPS nos ha donado bastantes kits de pruebas, pero específicamente eran pruebas de amplificación. Necesitamos el complemento, que es la prueba de extracción, que debe realizarse siempre en un solo proceso para realizar una prueba. Nosotros realizamos placas. Estas placas tienen 90 pruebas de PCR más 3 pruebas control para garantizar que las 90 pruebas están los resultados correctos. En ese sentido, siempre se ha tenido disponibilidad.
Ahora, lo complejo es los laboratorios, lo complejo es el procesamiento y el tiempo que requiere poder realizar una prueba. Hablamos de un tamizaje a nivel nacional, hablamos de recolección de muestras que deben de tener una cadena de frío, que deben de cumplir toda la normativa de recolección, luego ingresar a los laboratorios que están distribuidos, son cerca de 4 laboratorios en la red, que tienen diferentes equipos, que tienen diferentes capacidades en las máquinas de termociclado, lo cual va haciendo un poquito más lento el procesamiento. Sin embargo, el país siempre ha tenido disponibilidad de reactivos para realizar la prueba. Como repito, la limitante que nos pone en esas 2.400, que pueden variar, precisamente es el procesamiento de la prueba y no el reactivo de la prueba. Sin embargo, debemos aceptar, a nivel internacional se ha visualizado que hay ciertos reactivos de ciertas partes de la prueba que sí son de difícil adquisición, pero gracias a Dios El Salvador siempre ha tenido disponibilidad de este reactivo. Ahora bien, doctor, ¿cómo ha funcionado el que se incorporaran los privados? Porque ya sabemos que un laboratorio ya está haciendo los exámenes y que tiene pues una alta demanda. ¿Cómo ha funcionado esto, el hecho de que ya se pueda hacer a nivel privado también esta prueba para detectar pues la COVID-19? No, es positivo, hay una posibilidad del salvadoreño por optar a realizarse esa prueba. Y debemos también comprender esto de poder realizar la prueba en un laboratorio privado. Siempre el ministerio ya hace varias semanas autorizó, dio ese aval, pero siempre es difícil poder incorporarlo precisamente cuando sabemos que es una prueba compleja, que es una prueba que requiere bastantes ajustes. Es por eso que a la fecha solo tenemos un laboratorio, y no porque no se haya dado una autorización por parte del Ministerio de Salud, sino que precisamente porque es complejo. Son ya lo que se realiza por parte del Ministerio, cerca de 325.000 pruebas realizadas, y ustedes sabrán, el costo es alto, hablamos de varios millones de dólares solo en pruebas de tamizaje, y eso se continúa haciendo porque sabemos que es en pro y en beneficio de la población salvadoreña. Doctor, estamos en unas semanas todavía susceptibles porque se acaba de activar la economía, y estamos en momentos en los que todavía estamos caminando en territorio muy frágil por la misma situación de la pandemia. Usted lo decía en diversos momentos, a mayor movilización, mayor posibilidad de contagio. Todavía tenemos presentes esas declaraciones que usted nos daba. ¿Para cuándo estiman ustedes se podría comenzar a ver, digamos, el impacto que puede tener un proceso como la activación de la economía? Lo hemos visto en otros países donde activar la economía ha representado un incremento de casos en las redes hospitalarias. En el caso de El Salvador, ¿a qué nos podríamos enfrentar en las próximas semanas? Sí, lo comentaba en ocasiones pasadas, el tema del inicio de la apertura incrementa la exposición de la población, y esto es bien clave, porque a un incremento de la exposición pues vamos a tener casos. Los primeros 5 días podemos presentar síntomas después de un contagio, pero la sintomatología de un paciente hemos venido promocionándolo en la salud. El paciente debe identificarla, debe autoaislarse, debe comunicarse con el telecentro, y eso de alguna manera pues hace un poquito más difícil de visualizar cualquier posibilidad de incremento. Ahora, luego de las 2 semanas pues empiezan posibles complicaciones a causa de esta enfermedad, y vamos a ir visualizando incrementos. Y esto es importante porque ya se empiezan a ver en nuestros rastreos leves incrementos en las consultas de infecciones respiratorias agudas. Y por tener un dato, tenemos el Hospital Sacamil ha reportado un leve incremento, San Bartolo ha reportado un leve incremento, Hilo Vasco ha reportado un leve incremento, también el Hospital de Chalchuapa un leve incremento, la Nueva Guadalupe un nuevo incremento, San Pedro Usulután un nuevo incremento, La Unión un leve incremento, también tenemos Suchitoto un leve incremento, y el Hospital de la Mujer un leve incremento. Entonces, como ustedes pueden ver, sí vamos a tener pues ese aumento de la exposición va a tener una repercusión, y esa repercusión puede ser un incremento en la cantidad de pacientes que pueda reportarse. Estos que acabo de mencionar son incrementos en las infecciones respiratorias agudas. A esto hay que esperar los resultados de las pruebas confirmatorias para saber si son congruentes. En este momento, en una pandemia, en una situación que la enfermedad respiratoria es el principal partícipe de la pandemia, la posibilidad de que esto sea casos de coronavirus es elevada.
Entonces debemos de cumplir con todos los protocolos y con todas las medidas. Y estamos visualizando una característica en la tendencia. Veníamos con una disminución sostenida de casos, llegamos hasta el día primero con 84 casos y posteriormente el 2 de septiembre presentan un incremento a 96 casos y el día de ayer se presenta un incremento a 99 casos. Esto es una tendencia, es una parte que todavía no podríamos asegurar que va a elevarse de aquí en adelante, pero que nos pone en alerta de que ante la exposición, el incremento de esa exposición, pues vamos a ir obteniendo casos al alza. Entonces a la población le pedimos que continúe cumpliendo los protocolos y sobre todo las medidas de protección que siempre hemos dicho que son fundamentales, el lavado de manos con agua y con jabón, utilizar siempre el cubreboca al salir del hogar, evitar tocarse la cara, los ojos, la boca y la nariz y sobre todo, si no es necesario, no exponerse, guardar ese distanciamiento físico y siempre el lavado de manos ante el contacto de cualquier superficie en la cual nos estemos desplazando. Doctor, estamos también en una temporada en la que hay gripe porque tenemos lluvia, tenemos cambios constantes en el clima. ¿Qué tanto se puede llegar a confundir esto, digamos, y cuáles son las instrucciones que tiene en este caso el personal médico? Porque sabíamos que, como usted lo señalaba, estamos en medio de una pandemia en la que se puede confundir una gripe con los síntomas de una COVID-19, que son muy parecidos y que incluso puede generar confusión. En otras partes del mundo también, donde ya se está acercando la temporada de frío, dicen que temen que se vaya a desbordar la atención hospitalaria porque se puede confundir los problemas respiratorios con problemas que tienen que ver con la pandemia en sí. En el caso de El Salvador, digamos, ¿cuál es la situación? Sí, esto es súper importante porque la promoción de la salud ha venido desde inicio promocionando en la cual el paciente con sintomatología leve se debe autoaislar y eso es un éxito de esa estrategia, precisamente porque en el contexto del incremento de otras enfermedades respiratorias agudas que de alguna manera pueden ser bastante leves su evolución y de alguna manera no generar complicaciones en los pacientes, pero sí poder generar una consulta, hemos trabajado constantemente para acercar esa información a la población y comentarle que ante el inicio de sintomatología respiratoria, en este contexto de que ha incrementado la época del invierno, entonces el paciente debe autoaislarse, utilizar todas las medidas y sobre todo tener ese teleseguimiento donde se brindan las atenciones necesarias y sobre todo si requiriera algún tipo de medicamento, pues se le hace llegar hacia el hogar. En ese sentido, eso nos da a nosotros la posibilidad de que este tipo de incremento por otras enfermedades respiratorias agudas, pues no se confunda y sobre todo se pueda tratar con todas las medidas. La ventaja de las enfermedades respiratorias agudas es que tenemos ese mismo mecanismo y ese mismo tipo de tratamiento que va enfocado a prevenir los contagios y sobre todo en pacientes que no tienen complicaciones, pues los medicamentos son sintomáticos, son medicamentos relacionados con acetaminofén, antihistamínicos y medicamentos que de alguna manera mejoran el estado de los síntomas que pudieran llegar a presentar por el problema respiratorio. Ahora, si un paciente que se va a autoaislar y que por supuesto está con un teleseguimiento por parte del call center, presenta datos o síntomas de alarma o signos de alarma, entonces este paciente debe de ser evaluado médicamente. Y tenemos dos posibilidades. Uno, el traslado de un equipo médico del primer nivel de atención ya especializado para la valoración y consecuente toma de las muestras correspondientes, o dos, si inminentemente hay signos de alarma que ameriten traslado, se desplazan una ambulancia de nuestra red nacional de ambulancias y se hace un traslado al área correspondiente. Entonces la población tiene esas posibilidades, la población tiene esas herramientas a la mano del sistema de salud que sirven para que se continúe brindando la atención y la promoción de la salud enfocada en el autoaislamiento, en el concepto de estas enfermedades respiratorias agudas, nos da esa posibilidad de no tener dificultades en el contexto del incremento de las enfermedades respiratorias agudas en esta época lluviosa. Muy bien, vamos a hacer un espacio para comerciales, pero cuando regresemos vamos a hablar del Hospital El Salvador. Desde que comenzó la atención de la pandemia aquí en el país, se ha hablado mucho de este hospital. Esta semana estaba reportando 800 ya pacientes que han salido de ahí, que se les ha dado el alta y que obviamente ese número va creciendo, pero vamos a hablar del funcionamiento. ¿Cuál es la ocupación que tiene en este momento? ¿Qué tan urgente es, por ejemplo, la fase 3? Vamos a conversar de esto cuando regresemos después de comerciales.
Estamos en el día viernes 4 de septiembre de 2020 y estamos conversando con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Estamos hablando sobre diferentes aspectos relacionados con el manejo de la pandemia de la COVID-19 en El Salvador. Ya mencionábamos sobre el hospital que ha comenzado a funcionar y que se encuentra atendiendo a pacientes víctimas de esta enfermedad. Doctor, ¿cuál es el nivel de ocupación que tiene en este momento el Hospital El Salvador? Ha sido variable. El Hospital El Salvador ha presentado ese alto flujo en entradas, salidas. Este flujo pues ha sido continuo, ha servido para descongestionar el sistema de salud. A la fecha ya llevamos 800 pacientes que han logrado vencer la batalla, 800 pacientes que han logrado reencontrarse con su familia en el hogar, algo que pues nos llena de alegría y nos da esa satisfacción de poder visualizar que las estrategias han sido funcionales. Hemos visto el hospital con diferentes niveles de ocupación y esto ha sido variable. En ese sentido, tenemos claro que el funcionamiento del hospital ha venido a descongestionar el sistema de salud. Tenemos claro que el funcionamiento del Hospital El Salvador le ha permitido a los diferentes hospitales iniciar sus actividades con relación a la atención médica y a la atención de la población salvadoreña con las enfermedades endémicas y las enfermedades que convencionalmente se suelen visualizar en las diferentes áreas hospitalarias, y eso para nosotros es una facilidad en el desarrollo de la atención médica en el país, y sobre todo nos permite tener una disponibilidad de camas ante una posibilidad de incremento en relación a la apertura económica. Doctor, pero hay una situación ahí presupuestaria con el tema del Hospital El Salvador. Sabemos que hay fondos que están en la Asamblea Legislativa y que son fondos que están siendo cuestionados. ¿Cómo se encuentra, digamos, el funcionamiento del hospital en general y qué tan determinantes son estos fondos que están en poder de los diputados, por lo menos el hacer la distribución e incorporarlos al presupuesto ordinario para que se pueda pasar ese dinero al funcionamiento del hospital? Estábamos hablando de 30 millones de dólares. Sí, el Hospital El Salvador continúa realizando su funcionamiento, pero necesitamos esos recursos para poder seguir desarrollando, y sobre todo debemos comprender que no es un presupuesto que está para adquisición de diferentes insumos o medicamentos en áreas del Sistema Nacional de Salud, sino que estamos hablando específicamente que son para el funcionamiento del hospital. La mitad de los fondos de este préstamo es precisamente para pagar esas plazas y esos recursos que se encuentran laborando dentro de la institución en el periodo restante a finalizar el año. Entonces debemos comprender que esto es específicamente para el funcionamiento del Hospital El Salvador, que a la fecha ha logrado reunir a 800 familias. Entonces no me parece congruente el hecho de venir a generar dificultades en el proceso. Estamos viendo que la mitad de todo el presupuesto es precisamente para pagar estas plazas del personal de salud. Entonces, esta parte no me hace congruencia con el hecho de que se está preocupando por velar por las familias del personal de primera línea, pero tampoco queremos aprobar el presupuesto que va relacionado al pago de los salarios de estos salvadoreños que se han incorporado, y precisamente de este personal de primera línea que se ha incorporado al funcionamiento del hospital. El Ministerio de Salud ha tenido una evolución increíble en este periodo de tiempo. Son cerca ya de 5 o 6 meses en los cuales se ha venido observando un desarrollo en el sistema de salud. Nunca antes en administraciones, en dos administraciones juntas, se ha logrado incrementar la cantidad de recurso humano que se le ha inyectado al sistema de salud. Estamos viendo que hoy por hoy El Salvador tiene una capacidad en el manejo del sistema de salud superior a la que se tenía en administraciones pasadas. Encontramos un Ministerio de Salud con las dificultades que se han ido acumulando. El sistema de salud es caro, ¿verdad? El sistema sanitario es de lo más caro que representa una población. En ese sentido, debemos saber que había dificultades que se fueron acumulando y que por razones que en su momento nosotros no conocemos, no se han hecho intervenciones, pero hoy estamos enfocados en que ese pilar fundamental que es la salud de la población salvadoreña se desarrolle, se incremente y sobre todo que reciban un tratamiento de calidad. Falta mucho por hacer, no es fácil sacar un sistema de salud que se encontraba prácticamente en ruinas, entonces eso va a llevar un tiempo, pero la cantidad de desarrollo que se ha logrado hacer llegar al sistema de salud en estos últimos meses ha sido inequiparable ni con dos administraciones pasadas juntas.
Ahora bien, en la asamblea dicen se busca contratar 2.600 empleados, pero no nos explican, dice, porque ese es uno de los argumentos que se estaban dando cuando se hablaba de la aprobación y de la incorporación de este dinero al presupuesto ordinario 2020. Arena decía, vamos a hacer una votación a nivel parcial de la incorporación de los fondos, pero no incluían en este caso el Hospital El Salvador. ¿Qué tanto puede afectar el funcionamiento de este centro asistencial que todavía está en desarrollo una etapa, considerando, digamos, que esos fondos están entrampados en la Asamblea? Sí, pues precisamente va a generar una dificultad porque el funcionamiento del hospital pues requiere una inversión y requiere un presupuesto. Vamos a tener 2.600 personas contratadas. No sé cuál es la mayor explicación que se requiere, porque estamos hablando que son los diferentes médicos intensivistas, los diferentes médicos que están brindando atención en medicina interna, los diferentes médicos que están en el área de cirugía, los diferentes técnicos encargados en diferentes áreas. Estamos hablando de licenciaturas en enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, licenciados de laboratorio, personal de logística, el personal de guardalmacenes, el personal que realiza la limpieza, el personal que está encargado de la seguridad. Estamos hablando de un funcionamiento de un hospital, ¿verdad? Entonces no entiendo cuál debe ser la explicación a profundidad que se requiere, precisamente cuando la mitad del presupuesto es específicamente en salarios, y en salarios para brindar la atención a la población salvadoreña. En ese sentido, creo yo que debemos de ser muy prudentes con el análisis precisamente de la aprobación de estos fondos en el tema de salud, porque no se va a afectar a nada más que a la población salvadoreña en recibir la atención en el Hospital El Salvador. Debemos comprender, esto no solo es un hospital, este es el inicio de un proyecto que va a garantizar el acceso a diferentes especialidades y sobre todo el desarrollo de una institución, un complejo de salud que va a poder venir a descongestionar diferentes áreas hospitalarias y a poder brindar esa atención del tercer nivel. Quiero hacer una mención importante. Todos sabemos que el hospital de referencia en el país es el Hospital Rosales, claro, pero realmente todos sabemos que el Hospital Rosales en un 80%, quizás más, la atención que brinda es específicamente al paciente renal y hemato-oncológico. Entonces, si esas dos especialidades son las únicas en las cuales se da esa atención, podrán imaginar cuánto es el tiempo de espera para una consulta de cardiología, podrán imaginar cuánto es el tiempo de espera para una consulta de neurología. Entonces, definitivamente no tenemos un hospital de tercer nivel que pueda brindar esa equidad en las diferentes necesidades, y es por eso que necesitamos especializar áreas o complejos o instituciones de salud. Precisamente ese es el proyecto del Hospital El Salvador, para poder tener las diferentes especialidades y poderle brindar a la población salvadoreña un acceso mucho más rápido a la salud y sobre todo a las diferentes necesidades más especializadas que la población pueda tener. Asimismo, también necesitamos desarrollar los problemas claves que se han venido acumulando y que no estamos tocando y que la población no debe de olvidar. Hay una deuda histórica con los pacientes renales, hay una deuda histórica con los pacientes hemato-oncológicos, hay una deuda histórica con los pacientes que tienen cirugía cardiovascular, hay una deuda histórica con el sistema de atención prehospitalaria, ¿verdad? Hay una deuda histórica con las diferentes cadenas de abastecimiento de insumos y medicamentos. Entonces, el sistema de salud tiene mucho por desarrollar, ¿verdad? Por todas esas deficiencias que se han acumulado y por lo que se encontró al inicio de toda esta pandemia, ¿verdad? Y que nos ha ido la pandemia precisamente descubriendo todos los puntos vacíos que tenía el Ministerio de Salud. Entonces necesitamos poder desarrollarlo, y hoy más que nunca se necesita que todos los sectores se sumen y que den las herramientas necesarias para poder seguir haciendo crecer el Ministerio de Salud. Su visión es un centro de especialidades en el Hospital El Salvador. Sí, definitivamente nuestra visión es una ciudad en la cual se pueda desarrollar especialidades, en las cuales podamos tener no solo un complejo de atención médica, sino que un complejo de desarrollo de especialistas, con lo cual El Salvador va a poder tener ese salto. Estos complejos existen en varias partes del mundo. Sería en Centroamérica la primera institución, la primera ciudad de salud con la cual se va a poder brindar y se le va a poder dar el acceso a la población salvadoreña a las diferentes especialidades que por años han sido olvidadas. Ahora bien, doctor, ¿para cuándo esperan ustedes ya tener la fase 3 del hospital, considerando de que todos los ojos han estado puestos en el funcionamiento del hospital? Un proyecto que ha sido aplaudido por unos, criticados por otros, y el proyecto pues ha continuado. Hemos visto, digamos, cómo los pacientes han ingresado, cómo la atención que tuvo cuando comenzó a funcionar, los primeros pacientes que se dieron de alta, y sigue el proceso de construcción en forma casi paralela a la atención que se está dando a la pandemia. Sí, continúa el proceso, debemos ver esta fase 3, va a llegar siempre a darnos esa posibilidad
de estar preparados ante un posible incremento. Bueno, el año pasado nadie se imaginaba que íbamos a tener una pandemia y el que hubiera tenido ya disponible un centro de este tipo hubiera tenido una facilidad para el manejo en las diferentes áreas hospitalarias. Entonces debemos ver ese desarrollo que el sistema de salud va a tener, porque definitivamente vamos a poder contabilizar muchas más atenciones de las diferentes necesidades que la población ha tenido, deficiencias a lo largo del tiempo en su atención de enfermedades crónicas, enfermedades altamente especializadas, y además esto nos pone en una situación en la cual el Sistema Nacional se va a descongestionar y va a poder trabajar con mucha más facilidad y de esta manera pues dar una solvencia en las diferentes moras que se han venido acumulando, que hay que tener eso presente. El hecho de que se vaya a reaperturar la atención de la consulta externa, de las cirugías programadas, no va a ser una tarea fácil ni va a ser una tarea inmediata que va a poder de alguna manera estabilizarse a la brevedad. Necesitamos tener más herramientas, necesitamos de alguna manera poder redirigir todas las subespecialidades a una área especializada y de esta manera a lo largo del tiempo poder generar un desarrollo en el sistema de salud. Creo que todo el complejo debe de comprenderse que va a ser una parte que va a venir a desarrollar el sistema de salud, algo que no se ha tenido y sobre todo que al final con todas estas estrategias la población va a poder ver una facilidad de acceso a los servicios de salud con mayor calidad y sobre todo vamos a poder tener ese incremento en la satisfacción de los salvadoreños al utilizar el Sistema Nacional de Salud. Nosotros queremos que la población tenga esa seguridad de que asistir al Sistema Nacional de Salud es como asistir a un hospital en el cual va a tener los mejores resultados, como que si estuviera existiendo un hospital privado, en el que el sistema de salud sea el más buscado, como tienen otros países, ¿verdad? En el cual el Sistema Nacional de Salud es mucho más desarrollado que cualquier sistema privado. Hacia eso le apuntamos y queremos que la población pues tenga esa alegría de poder acceder a los servicios de salud y que los diferentes sectores nos apoyen a cumplir la meta que tenemos en el contexto del Ministerio de Salud. Doctor, estamos a 4 de septiembre. Quedan exactamente 26 días para que el Ejecutivo presente su proyecto de presupuesto 2021 a la Asamblea Legislativa. El presidente de la República, a través de las publicaciones que hace en las redes sociales, él decía de que está proyectando incrementar el presupuesto en el área de salud. Con un nuevo hospital funcionando, efectivamente tiene que haber un cambio en tema presupuestario para un área tan fundamental como la salud. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen, doctor, en cuanto a presupuesto para 2021, considerando que hay una pandemia todavía que está en desarrollo, no se sabe cuándo esto va a terminar, considerando que en algún momento tiene que estar disponible una vacuna, pero hay que pues pagar por todo eso para poder acceder a todos los tratamientos y los insumos que vayan saliendo a medida va evolucionando el tema de la enfermedad? Esto significa una carga considerable que se fija en el presupuesto que puede darse para el próximo año. Sí, el presupuesto es clave, debemos incrementar el desarrollo. De verdad hemos visto cómo existen bastantes deficiencias que se han acumulado y ahí quiero dividirlo en 3 y eso es bien importante. Nosotros estamos enfocados en el desarrollo tanto de infraestructura, en el desarrollo de insumos y medicamentos y en el desarrollo de recursos humanos. Entonces, en ese presupuesto se ha incluido todo lo necesario para continuar haciendo crecer el sistema de salud, que en el contexto de la pandemia se está utilizando, ¿verdad? Tener ese sistema desarrollado y también posterior a la pandemia, esas áreas van a continuar funcionando para desarrollar y sobre todo para hacer mucho más fácil el acceso a los servicios de salud que se han ido acumulando. Tenemos bastantes años de continuar con la misma red nacional de hospitales, con la misma red de unidades de salud y de alguna manera eso se ha congestionado y ha dificultado. Hemos observado cómo las citas se van prolongando precisamente porque el sistema de salud no da esa capacidad de poder fácilmente ir dando resolución a los problemas de salud de la población. Entonces, esa es parte del desarrollo. Otra parte muy importante es la administración y la adquisición de diferentes insumos y medicamentos a la población, incluidos, por supuesto, ahí el tema de la vacunación para generar esa inmunidad a la población salvadoreña en el contexto de la pandemia y también el tema de medicamentos. Es curioso ver cómo otras instituciones y sobre todo cómo otros países tienen una cantidad súper elevada de presupuesto para medicamentos y el país tiene una cantidad mínima. Es más, si nosotros comparamos el presupuesto que tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social para medicamentos, es mucho mayor al presupuesto que tiene el Ministerio de Salud para medicamentos con
ojo, con mucha más población atendida en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, todas esas deficiencias que se han acumulado no pueden continuar. No podemos seguir administrando la misma cantidad o adquiriendo la misma cantidad de medicamentos. Tenemos que hacer crecer el cuadro básico, tenemos que incrementar el medicamento que se encuentra en este cuadro básico. Y por último, los recursos humanos. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. No solo se trata del recurso humano, la cantidad baja que se tiene de recurso humano, que hay que incrementarlo. Y recursos no solo de un área, sino que de muchas áreas especializadas y de muchas áreas en general. Pero también hay una parte clave. El personal no goza de sus nocturnidades, el personal no goza del pago de sus vacaciones, el personal no goza de ciertos beneficios que por ley deberían de estarse dando. Entonces, esas deficiencias van incluidas en ese presupuesto. Reclasificación de plazas de laboratoristas, reclasificación de plazas de técnicos de anestesia, reclasificación de plazas de médicos que se encuentran cumpliendo una función como médicos generales, pero están en plazas de médicos residentes. Todo esto se ha ido acumulando en los años y todas estas problemáticas se les dieron solución anteriormente. No, necesitamos nosotros dar esa solución porque la población, el personal lo necesita, pero también necesitamos contar con herramientas para poder hacer el cumplimiento de todas estas estrategias y sobre todo el cumplimiento y el desarrollo del sistema de salud, no solo en infraestructura, medicamentos, servicios, recursos humanos. Entonces, esto es algo complejo, es algo que se ha ido acumulando y ahora que nos toca poder hacer crecer, va a ser difícil, pero quiero darle la muestra a la población salvadoreña. El Ministerio de Salud, el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Integrado de Salud es el mismo en estos meses que hace 8 o 9 meses. Totalmente diferente. La población lo puede verificar al asistir a las áreas hospitalarias, los promotores de salud desarrollando en el área rural con herramientas necesarias. O sea, estamos generando un cambio en el concepto de lo que era la oferta de servicios de salud en nuestro país. Doctor, ¿cuánto estima ustedes han invertido en la rehabilitación de hospitales? Porque de forma paralela casi con la pandemia también se venía habilitando nuevas áreas para atender a pacientes en diferentes centros asistenciales. Y ustedes decían, estamos preparando la red hospitalaria para los cambios que vienen. ¿Cuánto estiman que ustedes que han invertido como ejecutivo en hacer funcionales áreas de hospitales que usted decía estaban en total abandono, camas que decía que ya eran inservibles, equipo que ya estaba obsoleto? Ha sido una inversión alta, el Ministerio de Salud ya ha invertido varios millones de dólares, no podemos dar una cifra exacta porque esto debe comprenderse, estamos trabajando de manera articulada, las diferentes carteras están invirtiendo, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas ha apoyado con el desarrollo de infraestructura, el Sistema Nacional de Salud ha apoyado con el tema de medicamentos, insumos y diferentes necesidades que utiliza y precisamente esta dificultad de poder darte la respuesta es porque nunca se ha contado con el presupuesto que se ha solicitado. Hemos tenido que ir redireccionando todos los montos y todas las asignaciones para poder cumplir. Entonces, en su momento, el sistema de salud va a poderle dar a la población el dato preciso en qué se han estado utilizando. Las sumas que se han invertido son millonarias y definitivamente eso se está visualizando, pero necesitamos hoy por hoy el compromiso de todos los sectores para poder continuar realizando lo que el Ministerio de Salud tiene como meta y sobre todo lo que el Sistema Integrado de Salud tiene como objetivo, que es salvaguardar la vida de los salvadoreños en el contexto de esta pandemia. La Sala de lo Constitucional, doctor, declaró constitucional el decreto 661 que contiene la Ley de Activación Económica y donde hablan incluso del manejo de la pandemia. Los diputados dijeron hace unos días que van a hacer las reformas pertinentes y que le van a llamar a usted para que dé pues los insumos a fin de adaptar esa ley al proceso que está viviendo El Salvador en cuanto a la activación de la economía. ¿Ya ha recibido la invitación, doctor, y qué aportes considera que puede dar, considerando que ustedes también estuvieron en la discusión de esa ley que lo llevó a la Asamblea durante varios días y que al final pues no hubo un acuerdo final, pero que la ley ahora ya forma parte, digamos, del entramado legal del país y solo falta hacer las reformas? ¿Ya ha recibido usted alguna invitación? No, todavía no se ha recibido una invitación, pero estamos en toda la disposición de poder trabajar en pro de la población salvadoreña. Debemos comprender que hay partes que no son negociables, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si yo tengo conocimiento de que el virus puede, ¿verdad?, iniciar un periodo de transmisión hasta tal fecha, ¿verdad?, no podemos estar cortando tiempos en eso. Entonces es un poco complejo porque debemos comprender que hay cosas que científicamente no se pueden modificar. En ese contexto es difícil poder llegar a acuerdos
cuando no depende de la voluntad de lo que el Ministerio de Salud quiera o de la voluntad de lo que los diputados quieran, sino que eso depende precisamente de la enfermedad, de los avances científicos que se van obteniendo en los resultados día con día, y estamos en toda la disposición de poder asistir y sobre todo de que se vean resultados y no que sean pues discusiones eternas en las cuales pues no logramos consolidar acciones que vayan en beneficio de la población. Doctor, estamos cerrando ya el espacio de la entrevista, pero me gustaría que usted, pues obviamente como ministro de Salud, se dirigiera a los salvadoreños y que les diga de la importancia respecto a continuar acatando las recomendaciones, a no bajar la guardia, porque estamos todavía en una situación muy frágil con el tema de la pandemia en sí y el virus que sigue circulando entre nosotros. Sí, le pedimos a la población salvadoreña continuar cumpliendo todas las medidas. Estamos teniendo resultados muy positivos. Podemos continuar con estos resultados, pero necesitamos redoblar los esfuerzos. Siempre, no me voy a cansar de decir, utilizar la mascarilla o el cubrebocas, el lavado de manos constante con agua y con jabón, evitar tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz y sobre todo guardar ese distanciamiento físico. Es importante, si no es necesario, no exponerse y sobre todo no debemos confiarnos. Estamos con disminución de los casos por 23 días, hemos observado un leve incremento en los casos confirmados, debemos redoblar los esfuerzos y continuar enfocados en salir adelante de esta pandemia. Los invitamos a todos los sectores a que se sumen y sobre todo a que con la población salvadoreña cumpliendo todos estos protocolos tengan la certeza que vamos a salir adelante ante esta pandemia. Doctor, gracias por visitarnos. Definitivamente que siempre hay mucha información importante sobre el manejo de esta situación, datos que deben conocer los ciudadanos. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y vamos a continuar trabajando en la pandemia. Buen día, doctor. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más con los equipos de Noticiero Hechos. Estamos cerrando la semana. En el viernes ya teníamos tráfico reportado en algunos puntos, como la zona del Monumento Bienvenido a Casa. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en otros puntos de la ciudad. Ya los equipos de Noticiero Hechos están distribuidos para traerle a ustedes los datos. Además, vamos a tener información del clima, así que le pedimos que continúe con nosotros. Regresamos enseguida.